Le dejaron un simple loro, un pájaro, mientras sus hermanos heredaron millones. Pero lo que nadie sabía es que ese loro escondía un secreto que cambiaría sus vidas para siempre, y no precisamente para bien. Un solo animal, una sola frase, y todo un imperio familiar se vino abajo. Pero, ¿cómo un loro pudo arruinar a dos empresarios, destruir una reputación entera y convertir al hijo fracasado en el heredero legítimo de todo? Lo que ocurrió después no es una historia de casualidad, fue justicia disfrazada de locura. Y tú estás a punto de descubrirla. Suscríbete antes de empezar, porque lo que vas a escuchar no es una historia. Es una lección que puede cambiarte la vida. El despacho olía a madera antigua y a encierro. Las cortinas pesadas apenas dejaban pasar la luz de la mañana sobre el escritorio donde reposaba el testamento. Afuera, Guadalajara seguía su ritmo habitual, autos pasando, gente caminando, vidas normales. Dentro de esa casa, en cambio, todo estaba detenido. Esteban permanecía de pie cerca de la pared, con la espalda ligeramente encorvada, como si no quisiera ocupar espacio. Había pasado los últimos meses durmiendo en una silla junto a la cama de su padre, alimentándolo, limpiándolo, escuchando sus silencios. Nadie más estuvo ahí. Nadie más quiso estar. René y Silvia, en cambio, estaban sentados frente al notario. Vestidos de negro, sí, pero con el brillo de la expectativa en los ojos. No había tristeza real en sus gestos, solo impaciencia. En una esquina del despacho, la jaula de Lolo permanecía cubierta con un paño claro. El loro no se movía. Observaba. El notario carraspeó y comenzó a leer. Por voluntad expresa del señor Ignacio Gutiérrez. René cruzó las piernas. Silvia acomodó su bolso de diseñador sobre las rodillas. Mi hijo, René Gutiérrez, heredo los departamentos ubicados en la zona financiera de la ciudad, así como las cuentas bancarias asociadas a dichas propiedades. René sonrió sin disimular. Asintió lentamente, como si aquello fuera simplemente lo que siempre le correspondió. A mi hija, Silvia Gutiérrez, heredo la casa de descanso en Chapala, las joyas familiares y los fondos de inversión registrados a su nombre. Silvia dejó escapar una pequeña risa satisfecha. Miró de reojo a Esteban, como quien confirma una jerarquía. Esteban tragó saliva. Su corazón latía con fuerza. No esperaba riquezas, pero sí algo. Alguna señal de reconocimiento. Alguna prueba de que no había sido invisible. El notario continuó. Y a mi hijo menor, Esteban Gutiérrez. Esteban levantó la mirada. Le heredo a Lolo, el loro amazónico que me ha acompañado durante más de 20 años. Silencio. Un silencio pesado, incómodo, que duró apenas unos segundos, antes de romperse. Silvia fue la primera en reír. Una risa seca, hiriente. ¿Un loro?, dijo incrédula. ¿Eso es todo? René golpeó suavemente el escritorio con los dedos, divertido. Bueno, al menos no se fue con las manos vacías, añadió. Siempre le gustaron los animalitos. Las carcajadas llenaron el despacho. Esteban sintió cómo el calor le subía al rostro. No bajó la cabeza. No iba a darles ese gusto. El notario aclaró la garganta, incómodo. Hay una condición, agregó. El señor Ignacio dejó establecido que el loro no puede ser vendido ni regalado bajo ninguna circunstancia. René hizo un gesto de fastidio. ¿Y? ¿De incumplirse esa condición?, continuó el notario. Esteban perdería el derecho a usar el apellido Gutiérrez. Las risas volvieron más fuertes. Ni siquiera el apellido vale tanto, dijo Silvia con desprecio. Esteban avanzó hacia la jaula. Retiró con cuidado el paño. Lolo lo miró fijamente. No gritó. No se movió. Solo lo observó. Gracias, dijo Esteban en voz baja sin mirar a sus hermanos. René se levantó. Puedes irte hoy mismo, ordenó. Esta casa ya no es tuya. Silvia sonrió mientras se levantaba también. Llévate tu pájaro y tu orgullo si te queda algo. Esteban tomó la jaula con cuidado. Pesaba más de lo que parecía. No por el loro, sino por todo lo que simbolizaba.
Mientras cruzaba la puerta, escuchó detrás de él una última carcajada. Nadie notó que Lolo, desde la jaula, inclinó la cabeza y murmuró algo apenas audible. El cuarto era pequeño. Apenas cabía una cama individual, una mesa coja y una silla de metal con el respaldo torcido. Las paredes estaban manchadas de humedad y el ventilador del techo sonaba como un motor viejo a punto de rendirse. Afuera, la ciudad de Guadalajara respiraba con calor seco y ruido constante, pero en ese cuarto solo había silencio, soledad y un loro. Esteban Gutiérrez colocó la jaula de Lolo sobre la mesa. El movimiento hizo que la jaula se tambaleara y el loro agitara brevemente las alas. Esteban lo miró con atención. Durante años había ignorado a ese animal en la casa de su padre. Ahora era lo único que le quedaba. «Bueno, compañero», susurró. «Parece que somos tú y yo contra el mundo». Se sentó en la cama con un suspiro largo. Tenía el cuerpo adolorido y la mente revuelta. Lo habían echado de la mansión, que una vez fue su hogar, y ahora vivía en un cuarto alquilado por semana, en una vecindad donde cada pared era compartida con otra historia triste. Sacó de su mochila una lata de atún y un bolillo que había comprado con las últimas monedas que tenía. Comió con calma. Luego miró a Lolo. El ave lo observaba en silencio, inmóvil, como si entendiera más de lo que aparentaba. Esteban abrió la puerta de la jaula y colocó una pequeña tapa de plástico con agua y un poco de atún. «No tengo alpiste», dijo, «pero esto es mejor que nada». Lolo bajó con movimientos lentos. Comenzó a picotear la comida y Esteban se recostó en la cama. Miró el techo. Dejó que el sonido del ventilador llenara la habitación. Se preguntó cómo habían llegado a ese punto. Él, el hijo que se quedó a cuidar a su padre, había sido recompensado con una burla. Sus hermanos, que no aparecieron ni una sola vez durante los últimos meses de enfermedad de don Ignacio, salieron de la lectura del testamento con propiedades y cuentas llenas. Y él, con un loro. Se levantó para quitarse los zapatos. Al hacerlo, notó que uno de ellos tenía la suela a punto de despegarse. Lo sostuvo en las manos. Era un zapato viejo, sí, pero fue el que usó para llevar a su padre al hospital una noche de urgencia, para empujar la silla de ruedas durante horas, para caminar por los pasillos del Seguro Social mientras otros solo llamaban para saber si ya se había muerto. Suspiró. El resentimiento le apretaba el pecho como si fuera una cuerda invisible. Cerró los ojos, pero no logró dormir. El calor lo sofocaba y el pensamiento de la humillación sufrida lo mantenía en alerta. De pronto, en medio de la oscuridad y el zumbido del ventilador, escuchó una voz que lo hizo incorporarse de golpe. Bajo la sombra del pasado. La frase no era suya. No era de nadie más en el cuarto. Venía de Lolo. Esteban se quedó inmóvil. «¿Qué dijiste?» Lolo no repitió la frase. Solo lo miraba, con la cabeza ladeada, como si estuviera esperando algo. «Repite eso, Lolo. ¿Qué dijiste?» Pero el loro permaneció en silencio. Esteban se acercó lentamente a la jaula. Lolo dio un paso atrás y picoteó el aire como si lo advirtiera que no lo molestara más. Esteban retrocedió. «Está bien. Ya». Volvió a sentarse. La habitación volvió al silencio. Sacó un cuaderno viejo de su mochila. Había sido de su padre. En una de las primeras páginas estaba escrita a mano una frase que él nunca entendió del todo. «El refugio de mi alma». La coincidencia fue como un escalofrío. La frase del loro y la frase en el cuaderno, ¿era posible? Anotó ambas. Bajo la sombra del pasado. El refugio de mi alma. No sabía qué significaban, pero algo le decía que no eran simples palabras al azar. Afuera, un perro ladraba a lo lejos. La ciudad seguía viva, indiferente. Esteban cerró el cuaderno y volvió a mirar al loro. Tal vez su padre no estaba tan loco. Tal vez eso que le dejó era algo más que un pájaro. Esteban despertó sobresaltado. Había dormido apenas un par de horas, si acaso. Afuera ya clareaba y el ventilador seguía haciendo su murmullo de fondo. Se incorporó en la cama, frotándose los ojos, con la sensación persistente de que algo estaba mal. O muy bien, o simplemente fuera de lugar. Se acercó a la jaula de Lolo.
El ave estaba despierta, parado en su palo de madera, girando lentamente la cabeza hacia un lado y otro, como si inspeccionara el mundo desde su prisión metálica. ¿Lo soñé?, preguntó Esteban en voz baja. Lolo lo miró. No dijo nada. Esteban buscó el cuaderno de su padre y lo abrió en la página donde había escrito las frases de la noche anterior. Bajo la sombra del pasado y el refugio de mi alma. Las leyó una y otra vez. Sintió un cosquilleo en la nuca. No eran frases comunes, no eran típicas de un animal. Y entonces Lolo habló. La clave es la fecha de mi mayor dolor. Esteban se quedó congelado. Esa voz era la suya, la del loro, pero el contenido sonaba a otra cosa. Sonaba como un mensaje. ¿Qué estás diciendo?, dijo acercándose lentamente. ¿Eso te lo enseñó mi papá? Lolo no respondió. Volvió a mirar hacia otro lado, como si ya hubiera cumplido con lo que debía decir. Esteban se sentó en la cama, con el cuaderno sobre las piernas. Escribió la frase nueva. La clave es la fecha de mi mayor dolor. Repasó mentalmente los últimos años de su padre. ¿Cuál había sido su mayor dolor? ¿La enfermedad? ¿La muerte de su esposa? Mamá, murmuró. Victoria Gutiérrez había muerto hacía más de 20 años, de cáncer. Esteban tenía apenas 20 años. Sus hermanos eran mayores y ya vivían fuera. Su padre no fue el mismo desde entonces. Recordaba noches enteras en que don Ignacio se encerraba en el despacho hablando con el loro. En ese entonces pensó que era cosa de la tristeza. Ahora lo dudaba. Volvió a mirar a Lolo. ¿Y si su padre lo había entrenado? ¿Y si ese pájaro no era solo un acompañante, sino un testigo? Se levantó con decisión y caminó hacia un pequeño armario donde guardaba algunas cajas viejas. Entre ellas, encontró una carpeta negra con documentos familiares. Ahí estaba, el acta de defunción de su madre. Fecha exacta, 12 de julio. ¿Será esto?, se preguntó en voz baja. Volvió a sentarse y escribió la fecha junto a las frases anteriores. Ahora tenía 3 piezas, 3 claves, pero no sabía para qué. Su celular vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Sé que tienes al pájaro. Cuídalo. No todos te lo van a perdonar. Esteban sintió un escalofrío. ¿Quién podía saber? ¿Silvia? ¿René? ¿O alguien más? Apagó el celular. Se acercó a Lolo y le habló como si hablara con una persona. ¿Qué más sabes? ¿Qué me quiso decir mi papá con esto? El loro se sacudió las plumas, bebió agua de la tapa plástica y repitió lentamente: el refugio de mi alma. Y luego: justicia, vuela alto. Esteban sintió un nudo en la garganta. Esa frase, la última, no era común. Su padre la repetía a veces cuando hablaba de lo que quería para su familia. Justicia, pero nunca con enojo, siempre con esperanza. Tomó la jaula en sus manos, miró al ave como si fuera un viejo amigo que de pronto hubiera empezado a contar secretos. Si esto es lo único que me dejó, entonces voy a descubrir por qué. Fuera, la ciudad ya se movía con su caos habitual. Esteban sabía que, mientras tanto, sus hermanos estarían celebrando sus fortunas, sin saber lo que estaba por venir. Y mientras Lolo se acomodaba en su palo de madera, soltó una última frase, como un eco que no quería desaparecer. Donde muere el dolor, nace la verdad. Esteban no sabía si eso lo había dicho alguna vez su padre, pero entendió que el verdadero legado apenas comenzaba a revelarse. Esteban permanecía sentado con el cuaderno abierto, mientras Lolo, inquieto, caminaba dentro de su jaula como si también recordara algo. Afuera, el ruido del tráfico comenzaba a colarse por la ventana abierta. El aire tenía olor a tierra caliente. Era martes. Pero para Esteban, los días ya no importaban. Pasó sus dedos por las frases anotadas, bajo la sombra del pasado. El refugio de mi alma. La clave es la fecha de mi mayor dolor. Y ahora, aquella última. Donde muere el dolor, nace la verdad. Eran más que frases sueltas. Eran piezas de algo que aún no comprendía, pero que comenzaba a inquietarlo profundamente. Volvió a observar a Lolo. El ave lo miraba con la cabeza ladeada, como si esperara que entendiera algo por sí mismo.
Esteban se levantó y empezó a caminar por el cuarto. De pronto, una frase cruzó su mente, algo que había escuchado muchas veces de niño: el que escucha, encuentra. Su padre solía repetirla cuando perdían algo, pero también la usaba cuando hablaba del pasado. Esteban recordó esa expresión justo cuando Lolo volvió a hablar, en el lugar donde el fuego lo borró todo. Esteban se detuvo en seco. La frase se le clavó como un aguijón. ¿Qué fuego?, preguntó en voz alta, pero el loro ya no repitió. Abrió una caja con viejos papeles. Entre ellos encontró una foto quemada por la mitad. En ella aparecían él, su madre y su padre. Detrás, una dirección escrita a mano: Lázaro Cárdenas, 832. La calle le sonaba. Era una zona industrial de Guadalajara, no muy lejos de donde estaba ahora. Anotó la dirección en el cuaderno. El corazón le latía con fuerza. Empezaba a intuir que eso no era una casualidad. Su padre le había dejado algo real. Y no estaba en cuentas bancarias ni testamentos. Estaba enterrado entre recuerdos y frases. Tomó una mochila, metió el cuaderno y algo de agua. Cubrió la jaula de Lolo con el paño claro y la levantó con cuidado. «Vamos, compañero», dijo en voz baja. «Creo que es hora de salir de este cuarto». Salió a la calle. El sol caía directo, seco, implacable. El concreto ardía. Mientras caminaba, no dejaba de mirar la dirección en el papel arrugado. Pasaron algunos minutos antes de que llegara a la vieja fábrica abandonada con el número 832. El lugar tenía un portón oxidado, cerrado con cadenas. Pero Esteban conocía otra entrada. Un agujero en la reja lateral, de cuando iba con su padre años atrás. Se agachó y pasó. El olor a metal viejo y polvo lo golpeó de inmediato. Dentro, el lugar estaba en ruinas. Techos caídos, máquinas oxidadas, ventanas rotas. Pero algo lo atrajo a una oficina al fondo. La puerta estaba entreabierta. Entró. Y ahí, en el centro del suelo de concreto, había una loseta de color distinto a las demás. Dejó la jaula en el escritorio derrumbado y se arrodilló. Golpeó la loseta con los nudillos. Sonaba hueca. «Aquí hay algo», dijo, con la voz entrecortada. Buscó una palanca improvisada con un pedazo de hierro. Forzó la loseta hasta que logró moverla. Debajo, una caja de madera envuelta en plástico. La sacó. Temblaba. Con las manos sudorosas, retiró el plástico y abrió la tapa. Documentos. Decenas de papeles, escrituras, certificados, registros bancarios. Todos a nombre de Ignacio Gutiérrez. Y todos anteriores al supuesto quiebre financiero que sus hermanos decían que había llevado a su padre a vender todo. Esteban no podía creer lo que tenía frente a él. «Esto lo prueba todo», susurró. «Mi papá no perdió nada. Lo escondió». Lolo habló desde la jaula, como si confirmara el pensamiento: lo que se esconde, se hereda. Esteban lo miró con los ojos llenos de asombro y rabia contenida. Todo empezaba a encajar. Su padre no había sido vencido, había protegido algo, y lo había hecho para él. Volvió a mirar la caja abierta, ahora iluminada por una rendija de luz. Esa fábrica había ardido en el pasado, sí, pero el fuego no alcanzó lo más valioso: la verdad. Y ahora, lo que quedaba era descubrir por qué lo había hecho así, y enfrentarse a quienes sabían más de lo que decían. Mientras Esteban salía de la fábrica con la caja de documentos envuelta en una toalla al otro lado de la ciudad, en una residencia moderna con portón eléctrico y cámaras en cada esquina. Silvia Gutiérrez servía café importado en una taza fina de porcelana. «¿René?», dijo, con el ceño fruncido. «¿No te parece extraño que papá le haya dejado al tonto de Esteban un loro y nada más?» René, sentado en un sillón de piel junto a una mesa de cristal, bebía lentamente su café. Vestía ropa deportiva de marca y miraba su celular con atención. «¿Y qué te importa? Ese imbécil ya debe estar alimentando al pájaro con migajas», respondió sin levantar la vista. «Nosotros ganamos, Silvia. Quédate con eso». Silvia no estaba tan segura. Algo la inquietaba, aunque no sabía exactamente qué.
Quizá la forma en que el notario leyó la parte final del testamento, o tal vez la expresión tranquila de Esteban al salir con el ave. No había odio en su cara, solo algo que no pudo leer. ¿Y si papá planeó algo?, preguntó. René soltó una carcajada breve. Por favor. Papá estaba medio ido los últimos años. Lo único que planeaba era qué sopa quería, pero esa seguridad comenzaba a resquebrajarse. Porque esa misma mañana, René había recibido una llamada de su corredor de bienes raíces. Uno de los departamentos heredados estaba congelado judicialmente, y eso no era normal. Silvia tomó su celular y abrió el correo electrónico. Tenía un mensaje nuevo, una notificación bancaria. Su fondo de inversión había sido suspendido por anomalías en la documentación de origen. René, dijo, pálida. ¿Tus cuentas están bien? Él levantó la vista. ¿Por qué? Porque acaban de bloquearme el acceso a una cuenta. Y ayer no tenía ningún problema. René frunció el ceño. Marcó de inmediato a su asesor fiscal. Mientras esperaba, sus dedos golpeaban con ansiedad el reposabrazos del sillón. «No puede ser», murmuró Silvia. El teléfono de René fue contestado, pero su expresión cambió apenas escuchó las primeras palabras. Se levantó del sillón, caminó hacia la ventana. ¿Cómo que hay una revisión? ¿Una auditoría del SAT? ¿Desde cuándo? Silvia lo seguía con la mirada. En ese momento, su celular vibró. Otro correo. Esta vez, una alerta de la empresa de su esposo. Retención temporal por inconsistencias patrimoniales. Esto no puede estar pasando. René colgó. Sus manos temblaban ligeramente. Alguien está moviendo las piezas, dijo con la voz baja. Y no somos nosotros. Silvia se dejó caer en el sofá. Ya no quedaba rastro de su altivez, solo una expresión confusa, casi infantil. ¿Y si fue Esteban? ¿Con un loro?, respondió René con sarcasmo, aunque su tono ya no era tan seguro. Tal vez papá le dejó algo más, insistió Silvia. Algo que no vimos. En otro punto de la ciudad, Esteban revisaba cada documento bajo la tenue luz de su habitación. Todo estaba en regla, todo era legal, y cada papel tenía un peso distinto, uno que podía destruir lo que sus hermanos creían inquebrantable. Sacó su celular, pensó en escribirles, en decirles que sabía la verdad, pero no lo hizo, no todavía. En su lugar, tomó el cuaderno y anotó una nueva frase de Lolo, dicha minutos antes. Lo que es de uno, no siempre está a la vista. Cerró el cuaderno, miró al loro y sonrió con amargura. El juego apenas comenzaba. Y mientras los herederos celebraban con cuentas bloqueadas y silencios incómodos, Esteban comprendía que tenía el control, aunque nadie más lo supiera aún. Él, el ignorado, el invisible, tenía el poder real, y aún no lo había usado. La noche cayó sobre Guadalajara como una sábana pesada. El calor persistía, pero Esteban apenas lo notaba. Estaba sentado frente a la caja abierta, revisando los documentos uno por uno. Muchos estaban firmados por su padre y sellados legalmente. Algunos incluso tenían anotaciones a mano. Guardar en caso de emergencia. Nunca confiar en abogados externos. Solo Esteban. Eran frases contundentes, frases que parecían gritar desde el pasado, como una voz silenciada que al fin rompía el encierro. Esteban respiró hondo. En el fondo de la caja había una carpeta roja. Al abrirla, encontró lo que parecía ser un borrador del testamento original, uno completamente diferente al que se leyó frente al notario. Ese documento hablaba de una repartición equitativa, una en la que Esteban recibiría la mitad de las propiedades por su labor de cuidado a don Ignacio durante los últimos años, y René y Silvia el resto. Pero ese testamento nunca se ejecutó. Al pie, una anotación: revocado. Silvia convenció a René de cambiar al abogado. Esteban sintió un ardor en el estómago. Habían manipulado a su padre, lo aislaron y luego lo traicionaron. Lolo emitió un chillido extraño. Esteban levantó la vista. El ave estaba inquieta, aleteaba, como si sintiera algo en el ambiente. Esteban guardó los papeles de nuevo, se puso de pie, abrió el cuaderno y anotó una frase nueva.
La traición también se hereda. Mientras tanto, en casa de Silvia, ella intentaba contactar a su abogado, pero nadie respondía. Su celular se llenaba de notificaciones, cuentas retenidas, auditorías iniciadas, solicitudes de documentos. Era una avalancha de consecuencias que no comprendía del todo. René discutía por teléfono con su asesor financiero, pero las respuestas eran vagas. No había forma de detener lo que ya se había activado. Era como si una trampa cuidadosamente colocada hubiera empezado a cerrarse sobre ellos. Silvia miró por la ventana. Por primera vez, pensó que tal vez habían ido demasiado lejos, que la ambición los había empujado a cruzar un límite del que no podrían volver. ¿Crees que papá sabía lo que planeábamos?, preguntó, con voz apenas audible. René no respondió. Pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Se pasó la mano por el rostro, ahora sudoroso, sintiendo que el terreno se les resbalaba bajo los pies. De vuelta en su cuarto, Esteban sostenía la carpeta roja con ambas manos. Sentía rabia, sí, pero también una claridad que nunca antes había experimentado. No era un impulso, era una decisión. No quería venganza, quería justicia. Tomó su celular, abrió la cámara. Uno por uno fotografió los documentos, los subió a un drive protegido. Luego escribió un correo y lo dejó en borrador. El destinatario, un periodista local conocido por denunciar corrupción familiar en empresas privadas. Sabía que no era el momento de enviarlo, aún no, pero pronto lo sería. Se acercó a la jaula, miró a Lolo. El ave caminó lentamente hasta el borde del palo de madera y habló. La verdad no se hereda, se revela. Esteban sonrió. Ese pájaro, silencioso durante años, se había convertido en la única voz que realmente importaba. Una especie de guía inesperada que había guardado, frase por frase, los secretos de su padre. El reloj marcó la medianoche. Esteban apagó la luz, pero no durmió. Sabía que al día siguiente, algo más saldría a la luz. Algo que, por primera vez, no destruiría su nombre, sino el de quienes siempre creyeron tenerlo todo. Caminó hasta la ventana. Desde ahí se veían las luces lejanas del centro. Esa ciudad había sido testigo de todo, del amor de su madre, del desgaste de su padre, del abandono de sus hermanos, y ahora, del despertar de la verdad. Ya no era el hijo callado, ya no era el olvidado, era el único que sabía toda la historia. Y estaba listo para contarla. La mañana siguiente, Esteban se encontraba sentado en la misma silla metálica, con la caja de documentos a un lado y la jaula de Lolo frente a él. No había dormido. Apenas había cerrado los ojos unos minutos, pero su mente no lo dejaba descansar. Cada frase de su padre, cada palabra repetida por el loro, le daban vueltas en la cabeza. La verdad no se hereda, se revela, repitió en voz baja. Lolo se movió lentamente y soltó una nueva frase. Hay memorias que no mueren, solo duermen. Esteban sintió una punzada en el pecho. Esas palabras no eran nuevas. Su padre las había dicho años atrás, en el velorio de su madre. Fue una noche en que Esteban lo encontró bebiendo solo en el estudio. En ese momento creyó que eran solo divagaciones de un hombre roto, pero ahora entendía que todo tenía un propósito. De pronto, alguien llamó a la puerta. 3 golpes secos. Luego silencio. Esteban dudó unos segundos. Nadie sabía que vivía allí. O al menos, eso pensaba. Se levantó con cautela. La jaula de Lolo la puso en el suelo. Caminó hacia la puerta y la entreabrió. Del otro lado estaba Silvia. ¿Puedo pasar?, preguntó con una voz más baja, sin arrogancia. Esteban abrió la puerta del todo. Silvia vestía diferente. Sin maquillaje, ropa sencilla, el cabello recogido. Ya no parecía la mujer altiva de siempre. Era otra persona, más real, más humana. Entró y se sentó sin que él la invitara. Miró la habitación, el ventilador girando, el colchón mal tendido, las paredes con humedad. Lolo observándola desde su jaula. Nunca imaginé que papá guardara tanto, ni que tú terminaras aquí, dijo. Esteban no respondió.
Esperó. René está desesperado, continuó Silvia. Está diciendo que lo estamos perdiendo todo. Nos están investigando desde varias dependencias. Y yo estoy cansada de fingir que no tengo miedo. Papá sabía, agregó ella mirando al suelo. Él sabía que íbamos a traicionarlo, por eso lo cambió todo, lo dejó oculto, lo dejó contigo. Esteban respiró hondo, se sentó frente a ella, le mostró uno de los documentos. Esto iba a ser para los tres, pero ustedes lo destruyeron por avaricia. Silvia lo tomó, leyó en silencio, sus ojos se humedecieron. No me estoy disculpando, dijo. Solo quería entender, y creo que ahora empiezo a hacerlo. Lolo habló desde su jaula. Perdonar no borra, pero libera. Silvia lo miró sorprendida. Ese pájaro. Papá lo entrenó durante años, le contó todo y lo grabó con frases. No sabemos cuánto sabe, pero hasta ahora no se ha equivocado. Silvia cerró los ojos por un momento. ¿Qué piensas hacer con todo esto? Esteban no respondió de inmediato. Caminó hacia la caja, la cerró y la puso bajo la cama. Aún no lo sé, pero sé que no me van a volver a pisotear. Silvia se levantó. Caminó hacia la puerta. René no va a rendirse, te va a buscar, con todo lo que tiene. Entonces dile que venga, respondió Esteban sin miedo. Cuando la puerta se cerró, Esteban se quedó inmóvil. Luego tomó el cuaderno y escribió la frase del loro. Después, volvió a mirar al pájaro. Gracias, Lolo. En serio. El ave lo miró en silencio, y por primera vez no dijo nada. Esteban se dejó caer en la silla. A través de la ventana la ciudad comenzaba a moverse otra vez. El bullicio del tráfico, los puestos abriendo, el aroma a pan recién horneado mezclado con el calor. Pero dentro de ese cuarto, el silencio era otra cosa. Un tipo de silencio que no aplasta, sino que prepara. Esteban sabía que la tormenta no había terminado. Solo se había calmado un momento. Lo que venía ahora sería definitivo. Esa misma tarde, Esteban preparaba un café cuando Lolo, sin previo aviso, soltó una frase completamente nueva. Avenida Vallarta, número 2819. Lo que escondí no es lo que crees. Esteban se quedó inmóvil, con la taza suspendida en el aire. Jamás había escuchado esa dirección. La anotó de inmediato en el cuaderno, debajo de todas las otras frases. Su corazón se aceleró. Se acercó a la jaula. ¿Qué dijiste, Lolo? El ave permanecía callado. Solo movía la cabeza de un lado a otro, como si esa fuera su respuesta. Esteban tomó su mochila, metió la libreta, un bolígrafo y la botella de agua. Volvió a cubrir la jaula y se preparó para salir. Mientras tanto, en la oficina de René, el ambiente era tenso. Revisaba por enésima vez los documentos bancarios. Silvia había sido sincera. Todo estaba yéndose al fondo. Las cuentas bloqueadas, la empresa en revisión y ahora un correo anónimo con una fotografía del testamento original. ¿Quién le tomó foto a esto?, murmuró con el ceño fruncido. Marcó a Silvia. ¿Fuiste tú? No, respondió ella con voz seca. No lo envié yo, pero creo que ya sé quién lo tiene. Esteban, susurró René. ¿Y qué piensas hacer?, preguntó Silvia. Voy a encontrarlo, hoy mismo. En Guadalajara el calor parecía más espeso que nunca. Esteban bajó del camión y caminó por las calles de la colonia antigua hasta llegar al número 2819. Era una casa vieja, tapiada, con pintura descascarada y rejas oxidadas. Recordaba ese lugar. De niño, su padre lo había traído una vez. Era donde vivía su abuela paterna antes de que se la llevaran al asilo. Forzó un poco la reja. Se abrió con un chirrido agudo. Entró, sintiendo que cada paso lo conectaba con una versión olvidada de sí mismo. Dentro, la casa estaba vacía, pero limpia. No parecía abandonada, como si alguien viniera de vez en cuando a mantenerla en orden. Revisó cada cuarto. En uno de ellos encontró una repisa con figuras religiosas cubiertas de polvo. Al lado, una caja de zapatos cerrada con cinta. La abrió. Dentro había cartas, decenas, todas dirigidas a Ignacio Gutiérrez, escritas por la abuela. En ellas hablaba de arrepentimiento,
de secretos del pasado y de una frase repetida en varias páginas. No todos los hijos merecen lo mismo. Uno solo entendió. Esteban sintió un nudo en la garganta. Las palabras de su abuela validaban lo que su padre hizo. No fue favoritismo. Fue una elección consciente, una respuesta al abandono. Sacó su celular y fotografió todo. En una de las cartas más viejas, la abuela relataba cómo René había falsificado firmas de ella cuando tenía apenas 17 años. Cómo Silvia vendió joyas de la familia durante un viaje, sin decir nada. Detalles que nadie mencionó nunca, pero que Esteban entendía ahora que su padre jamás olvidó. Cuando salió de la casa, el sol ya comenzaba a caer. Sentado en la banqueta, revisaba las fotos cuando un auto negro se estacionó al frente. René bajó. Esteban lo miró sin levantarse. ¿Vienes por lo que crees que te pertenece? René caminó lentamente hacia él. Ya no tenía el porte altivo de antes. Se le notaba cansado, los hombros caídos, el rostro tenso. «Vengo por respuestas», dijo. Esteban lo observó. Lolo desde la jaula gritó. «La verdad no se compra, se demuestra». El silencio fue absoluto. Y en ese momento, los dos hermanos entendieron que ya no se trataba de una herencia. Se trataba de algo mucho más profundo. René bajó la mirada. Por primera vez, no discutió, no se defendió. Esteban, firme, sostuvo el cuaderno con ambas manos. ¿Estás listo para escuchar lo que papá te quiso decir y tú nunca quisiste oír? René asintió en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, ambos se sentaron uno frente al otro, como hermanos. Esteban y René permanecían sentados en la banqueta frente a la antigua casa de la abuela, mientras el sol comenzaba a caer y el aire se volvía más fresco. Ya no había gritos ni reproches, solo un silencio pesado, de esos que aparecen cuando la verdad deja de doler y empieza a pesar. Esteban fue el primero en hablar, con la mirada fija en el suelo, como si eligiera con cuidado cada palabra. Dijo que su padre siempre repetía que la ambición podía cegar, pero que el arrepentimiento, tarde o temprano, abría los ojos. René lo escuchó sin interrumpir, apretando los puños, consciente de que esa frase le pertenecía más de lo que estaba dispuesto a aceptar. René terminó confesando que nunca entendió a su padre, que lo dio por acabado mucho antes de que muriera. Admitirlo le costó más de lo que esperaba, porque implicaba aceptar que había ignorado al único hombre que realmente los conocía a todos. El cuaderno de Esteban, lleno de direcciones, frases y fechas, descansaba dentro de la mochila como una prueba silenciosa de que nada había sido casual. Todo había sido pensado con paciencia, con la frialdad de alguien que observa desde lejos y espera el momento justo para hablar. René preguntó por qué su padre no les dijo nada en vida, y Esteban respondió sin mirarlo que tal vez sí lo hizo, pero que ninguno de ellos supo escuchar cuando todavía había tiempo. Esa respuesta cayó como una losa, porque no había forma de refutarla. Fue entonces cuando Silvia apareció, bajando de un taxi y caminando hacia ellos con paso inseguro. Vestía sencillo, sin maquillaje, y llevaba una carpeta bajo el brazo. Ya no tenía el porte seguro de antes. Parecía cansada, pero decidida a no seguir huyendo. Silvia les contó que había recibido otro correo anónimo, esta vez con grabaciones. Audios de su padre, hablando con el notario original, explicando cómo fue presionado para cambiar el testamento y cómo después intentó corregirlo sin que nadie lo notara. René palideció al escucharlo, porque en esas palabras estaba la prueba de todo lo que había negado. Cuando Silvia mostró la memoria USB, el silencio volvió a instalarse entre los tres. Lolo, desde su jaula, rompió el momento con una frase clara y seca, diciendo que las palabras siempre dejan huella, aunque pasen los años. Esteban sintió un escalofrío, porque todo empezaba a encajar de una forma inquietante. Silvia confesó que no sabía quién estaba enviando la información, pero que no parecía alguien interesado en venganzas, sino en que la verdad saliera a la luz completa. Esteban sostuvo la USB con cuidado, consciente de que ese pequeño objeto podía terminar de derrumbar lo poco que quedaba en pie. René, con la voz baja,
se preguntó si todo aquello no era en realidad una manera de su padre de seguir hablando después de muerto. Nadie se rió, nadie lo contradijo. Incluso Silvia miró a Lolo como si, por primera vez, entendiera que el loro solo había sido el primer mensajero. A unos metros de distancia, dentro de un auto estacionado, Samuel Beltrán observaba la escena con binoculares. No hablaba ni hacía gestos. Tomaba notas con calma, como alguien que ya había visto ese final antes. Él había sido el asesor legal de Ignacio y conocía secretos que los hijos jamás imaginaron. Samuel había ayudado a repartir copias de documentos, a esconder cláusulas y a dejar pistas donde nadie buscaría. No lo hacía por dinero, sino por respeto a un hombre que había entendido demasiado tarde quiénes eran realmente sus hijos. Mientras tanto, en la banqueta, Esteban se puso de pie y miró a René y a Silvia con una firmeza nueva. Dijo que ya no podían seguir actuando como enemigos, porque eso solo los hundiría más. René preguntó en qué debían convertirse entonces, y Esteban respondió sin titubear que en herederos de la verdad. Silvia asintió lentamente, aceptando que no había otra salida. Lolo, desde su jaula, cerró el momento con una última frase, diciendo que quien aprende a escuchar, finalmente entiende. La mañana siguiente, Esteban llegó temprano a una cafetería del centro histórico de Guadalajara. El local era pequeño, con muebles de madera oscura, paredes llenas de fotografías en blanco y negro, y aroma a café recién molido que se mezclaba con el bullicio de la ciudad. Se sentó en una mesa cerca de la ventana. Dejó el cuaderno abierto sobre la mesa y pidió un café que pronto se enfrió sin que lo notara. A las 8:03 en punto, un hombre de cabello canoso, traje gris claro y pasos firmes cruzó la puerta. Era Samuel Beltrán. No saludó, no sonrió. Solo caminó directo hacia él y se sentó con una precisión que parecía ensayada. Puso un maletín negro sobre la mesa y lo abrió sin ceremonias. «Tu padre me pidió que te lo entregara si alguna vez llegabas a este punto», dijo, sacando una carpeta sellada. Esteban lo miró con atención. Samuel sacó una hoja, distinta a todas las anteriores, con sellos notariales, firma de puño y letra, y fecha de hace más de 15 años. Era una copia original del testamento, pero con algo más. Una cláusula adicional. Esteban leyó con atención y su expresión cambió al instante. ¿Un fideicomiso? ¿A mi nombre? Samuel asintió. Sí, creado hace más de una década, pero tenía una condición muy clara. Esteban alzó la vista. ¿Qué condición? Que no fuera reclamado hasta que cada uno de los herederos demostrara, por voluntad propia, por qué no debía recibirlo. No se trataba de renunciar a dinero. Era una prueba de verdad. Esteban se quedó en silencio. Samuel sacó un sobre sellado con tinta azul. Lo puso sobre la mesa. Esto lo escribió tu padre. Léelo cuando estés solo. Ningún abogado debe intervenir. Ninguna firma más que la tuya importa. Esteban tomó el sobre como si pesara más que el maletín entero. Lo guardó en el cuaderno y respiró profundo. La ciudad afuera seguía su ritmo. Pero adentro, todo se detuvo por un instante. Samuel se levantó, tomó su maletín y lo miró por última vez. A veces el verdadero legado no es lo que se deja, sino lo que se obliga a descubrir, dijo antes de irse. Esteban se quedó solo. Miró la silla vacía. Luego a Lolo, que no decía nada. Finalmente, con manos temblorosas, abrió el sobre. Dentro había una carta escrita con tinta negra y letra clara. Leyó en silencio, línea por línea, y sus ojos comenzaron a humedecerse. En la carta, su padre no hablaba de dinero ni propiedades. Hablaba de dolor, de errores como padre, de arrepentimientos que nunca se atrevió a decir en voz alta. Confesaba haber sentido culpa por el abandono de Esteban, por haberlo dejado fuera durante años. Decía que todo el plan, desde el oro hasta las frases ocultas, era su forma de entregarle lo que nunca pudo decirle en persona. La última frase lo destruyó por dentro. No quiero que me perdones, hijo. Solo quiero que entiendas por qué lo hice así. Esteban dejó caer la carta sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. Lloró en silencio,
como quien entiende algo demasiado tarde. A su lado, Lolo movió las alas dentro de la jaula y pronunció con una voz más suave que nunca: «No todo lo que vale se ve». Y por primera vez, Esteban entendió lo que su padre había querido construir. No era una herencia, era una redención, un intento torpe pero genuino de reparar lo que se había roto entre ellos. Aferrado a la carta, supo que ese era el verdadero tesoro, la verdad que obligaba a sanar. Esa noche, Esteban regresó al pequeño departamento donde todo había comenzado. El ventilador giraba lento, como marcando el ritmo de sus pensamientos. En la mesa, el cuaderno seguía abierto, y el sobre de su padre ahora estaba guardado entre las páginas, como una herida cerrando lentamente. La jaula de Lolo estaba junto a la ventana, y el loro lo miraba en silencio, como si esperara el siguiente movimiento. A las 10:17 tocaron la puerta. Esteban abrió. Frente a él estaban René y Silvia. No llevaban rostros altivos ni palabras duras. No hubo discusiones ni explicaciones inmediatas. Entraron como si algo en ellos se hubiera roto y al mismo tiempo liberado. Cada uno cargaba una carpeta, los documentos que los hundían y la carta que cada uno había decidido escribir. Se sentaron sin hablar, como si las sillas les pertenecieran desde siempre. Silvia fue la primera en romper el silencio. Sus manos temblaban apenas. Durante años fingí ser fuerte. Quise demostrar que podía manejarlo todo. Pero la verdad es que me perdí. Perdí la brújula, la calma, el respeto por mí misma. Y lo que hicimos no tiene excusa. Solo quiero decir que estoy dispuesta a enfrentar lo que venga. Ya no quiero seguir viviendo de algo que no me corresponde. René no se defendió. Tampoco negó nada. Dijo que había visto los audios enviados por el anónimo, que lo había negado todo por costumbre, pero que el peso de su mentira ya no cabía ni en su cuerpo ni en su nombre. Si tengo que empezar de cero, lo haré, dijo. Pero no quiero seguir arrastrando el apellido de papá con vergüenza. Nos fallamos entre todos, y nos perdimos a él. Esteban los miraba, sin orgullo ni juicio, solo con una expresión de alguien que ya no busca tener la razón. Sacó el cuaderno y lo puso en la mesa, junto con la carta de su padre. Esto me lo dejó. No habla de dinero. Habla de nosotros, de los silencios, de los errores y del deseo de redimirse, aún sabiendo que ya era tarde. El ambiente se volvió denso, pero no por culpa. Era distinto. Por primera vez en mucho tiempo, los tres hermanos hablaban como eso. Hermanos. No como rivales, no como herederos, sino como sobrevivientes del mismo dolor. Lolo, desde su jaula, caminaba lentamente de un lado al otro, y aunque no decía nada, su presencia llenaba el espacio con una calma extraña, como si él también entendiera que lo importante estaba sucediendo ahora mismo. Pasaron horas conversando. Recordaron anécdotas que creían olvidadas. Las veces que Ignacio intentó acercarse y ellos se alejaron. Las discusiones por tonterías. Los cumpleaños en los que no se hablaron. Y cómo, en medio de todo, el silencio había hecho más daño que cualquier palabra. Esteban confesó que durante años creyó que no valía nada, que había aceptado vivir sin nada porque pensaba que no lo merecía. Silvia dijo que nunca supo pedir ayuda, que siempre creyó que mostrar debilidad era perder. Y René admitió que la presión por ser el fuerte lo había dejado vacío por dentro. Al amanecer, tomaron una decisión que no estaba escrita en ningún papel. Donarían la mitad del fideicomiso secreto a una causa social relacionada con adultos mayores. Con la otra mitad, construirían una biblioteca comunitaria en honor a su padre, no para enaltecer su apellido, sino para que su silencio dejara algo útil. No hubo discursos ni aplausos, solo un acuerdo tácito, una forma de reconciliarse con lo que fueron y con lo que aún podían ser. A veces, las reparaciones no vienen de la justicia, sino de un acto sencillo, humano, real. Antes de irse, Silvia se acercó a la jaula. Lolo, sin dudarlo, dijo con suavidad: «Cuando el alma sana, el pasado deja de doler». Una semana después, la casa donde Ignacio Gutiérrez vivió sus últimos años volvió a abrir sus puertas. Esta vez no había tensión en el aire ni abogados esperando en la entrada.
No había testigos, ni prensa, ni reclamos disfrazados de cortesía. Esteban, René y Silvia llegaron juntos, caminando en silencio, cada uno con algo en las manos. Un cuaderno, una carta y una jaula cubierta con un pañuelo blanco. La casa se sentía distinta. Aunque las paredes seguían viejas y la pintura descascarada, ya no gritaba abandono. Alguien había limpiado el polvo, ventilado los cuartos, acomodado los muebles. En la sala principal colocaron una mesa con una fotografía enmarcada de su padre. Una imagen en blanco y negro donde Ignacio sonreía con una serenidad que ellos habían olvidado que existía. A ambos lados, 2 velas encendidas titilaban con suavidad. Silvia fue quien colocó su carta primero, justo debajo del retrato. Luego, René. Y por último, Esteban, quien además dejó el cuaderno que había sido la bitácora de todo. Nadie necesitó instrucciones. Cada movimiento era intuitivo, como si el duelo, el perdón y la aceptación hubieran encontrado su espacio en esos silencios compartidos. Esteban tomó la palabra. No leyó nada. Solo dejó que las emociones hablaran. Dijo que, aunque no sabía si todo lo que habían hecho en los últimos días bastaba para reparar el daño, estaba seguro de que era la primera vez que actuaban realmente como hermanos. Agregó que quizá Ignacio no había sido el mejor padre, pero sí había intentado ser mejor hombre, y que eso no debía olvidarse. René, que durante años no había permitido que su voz temblara, dejó ver una grieta. Admitió que le tomó demasiado tiempo ver a su padre como algo más que una figura de autoridad, que le dolía haberse perdido su sabiduría por orgullo. Silvia habló después, con la voz entrecortada. Dijo que había pasado toda su vida intentando ser alguien que no era, porque nunca se sintió suficiente a los ojos de su padre, y que ahora entendía que no era por falta de amor, sino por miedo heredado. Lolo, que había estado en silencio toda la ceremonia, interrumpió con una frase inesperadamente clara. La verdad libera, aunque duela. Nadie se rió. Nadie lo repitió. Solo se miraron unos a otros, sabiendo que esa simple frase resumía todo lo que estaban haciendo allí. Porque si algo habían entendido con los días, es que no se trataba del dinero, ni siquiera del testamento. Se trataba de cerrar un ciclo sin más heridas. En el jardín trasero, bajo la sombra de un viejo árbol de naranjas que Ignacio cuidaba con devoción, cavaron un hueco. Allí colocaron una caja de madera con el cuaderno, las 3 cartas, una copia del testamento y una grabación de audio que habían hecho juntos. Una disculpa sincera a su padre, entre ellos, y a la versión más joven de cada uno que había crecido con resentimientos. La caja fue sellada con cuidado, como quien entierra no solo objetos, sino dolores. Cuando terminaron, no dijeron adiós. No era necesario. Se miraron por última vez y por primera vez en muchos años se abrazaron sin culpa. El sol comenzaba a bajar cuando salieron de la casa. Esteban cargaba la jaula con Lolo en silencio. Al pasar por la puerta, el ave dijo con una voz calmada: «Ya no queda nada por decir». Y en esa frase, los 3 entendieron que habían hecho lo correcto. Que ese lugar ya no pertenecía a un pasado doloroso, sino a una memoria reconciliada. Por primera vez en años, se sintieron livianos. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no tenían que fingir que no les dolía. Un mes después, el terreno que había sido campo de batalla legal, emocional y familiar, tenía un nuevo rostro. En la entrada, un cartel de madera tallado con delicadeza decía: Centro Comunitario Ignacio Gutiérrez, donde la verdad florece. No era un edificio lujoso, ni un monumento a la ostentación. Era sencillo, cálido y útil. Un lugar con libros, bancos de madera reciclada, una sala para talleres gratuitos y un mural en una de las paredes laterales que retrataba a un hombre mayor sonriendo bajo un árbol de naranjas. Esteban asistía cada tarde. Se convirtió en voluntario. Leía cuentos a adultos mayores, reparaba muebles, organizaba estantes. Lo hacía sin esperar agradecimientos ni reconocimientos. Por primera vez, no buscaba probar su valor. Lo sentía, lo vivía. Y en ese lugar encontró algo que había buscado toda su vida: pertenencia. René, aún viviendo fuera,
se involucraba como podía. Enviaba recursos, gestionaba donaciones y cada vez que podía, tomaba un vuelo para asistir a las reuniones del centro. Ya no lo hacía por imagen o control. Lo hacía porque deseaba que algo limpio naciera de lo que antes fue un caos. Que el apellido Gutiérrez significara algo más que disputa. Silvia, por su parte, dirigía un taller de escritura emocional para mujeres mayores. Les enseñaba a poner en palabras lo que no sabían que cargaban. Usaba su propia historia como ejemplo. Y las escuchaba con una paciencia que ni ella sabía que tenía. A veces lloraban juntas, a veces reían. Pero todas salían distintas. Lolo seguía con Esteban. Su jaula, ahora abierta, estaba en una esquina del centro, adornada con flores y pequeñas notas que los visitantes dejaban con frases que él repetía. Algunas eran antiguas, otras nuevas, pero todas tocaban algo. La gente no solo venía por los libros o los talleres. Muchos llegaban solo para ver al loro que decía verdades. Un niño le preguntó un día a Esteban: ¿quién le enseñó a hablar así? Esteban, sonriendo con nostalgia, respondió: mi papá y tal vez la vida. Un martes cualquiera, Lolo repitió una frase desconocida hasta entonces. Quien perdona sin ser pedido, se libera 2 veces. Esteban, que estaba organizando unos libros, se detuvo. Sintió algo recorrerle el cuerpo, porque esa frase no era común. Era una enseñanza profunda, nacida del silencio y del tiempo. Y ahí entendió todo. El verdadero legado de su padre no era el fideicomiso, ni las casas, ni los papeles. Era haberlos empujado, con torpeza pero con intención, a confrontarse. A romper el círculo de orgullo, de silencio, de abandono emocional. A sanar, a dejar de culpar para empezar a construir. A vivir, no como víctimas de una historia rota, sino como autores de una nueva versión. A veces, las herencias más valiosas no son las que llenan cuentas, sino las que vacían resentimientos. Porque heredar no es solo recibir, es decidir qué se hace con lo recibido. Y ellos, con todos sus errores y cicatrices, decidieron convertir el dolor en servicio, el pasado en aprendizaje y la ausencia en propósito. El centro no cambió el mundo, pero cambió su mundo, y eso, para ellos, fue suficiente. Y ahora que tú conoces esta historia, tal vez te preguntes: ¿qué estoy haciendo con lo que heredé? No hablamos solo de bienes, sino de memorias, heridas, patrones. Todos heredamos algo, pero solo algunos se atreven a transformar eso en algo mejor. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu like, compártela con alguien que necesite escucharla y suscríbete para más historias que sanan, inspiran y reconcilian. Y por si lo olvidas, Lolo tiene la última palabra. La verdad siempre encuentra su camino.